El Instituto Tecnológico de Sonora, a través de la Dirección de Extensión Universitaria y el Departamento de Extensión de la Cultura, les agradece el seguimiento a las actividades de cultura digital ITSON a tu alcance, respetando los lineamientos de Quédate en casa, en el marco de la Feria del Libro FLITSON 2020 Mario Benedetti. Hola, mi nombre es Francisco Ramírez y soy director de Cultura Portátil, empresa encaminada al desarrollo de estrategias digitales para la divulgación de la cultura. Y bueno, me da mucho gusto que se me haya invitado a esta feria del libro, el ITSON, FLITSON 2020, donde tenemos el homenaje a Benedetti, ¿no? Y bueno, por otro lado, es interesante por doble propósito, por doble forma, que es un festival virtual debido al tema pues del confinamiento por el COVID-19, pero de una u otra manera nos lleva a entrar en una serie de reflexiones frente a las nuevas prácticas también con la tecnología y bueno, ver cuál es el papel, ¿no? de la misma en el desarrollo de la cultura, del conocimiento, de la educación y del mismo trabajo, ¿no? A mí me corresponde el día de hoy hablarles de hiperliteratura. Un término pues que nos puede sonar de repente poco común, pero sí queda como muy sugerido a final de cuentas. Todo comenzó desde el momento en que la palabra fue digitalizada. Así de sencillo. Las cosas ya no volvieron a ser igual. Hagamos una retrospectiva también. ¿Qué sucedió en el momento que surge la imprenta? El mundo cambió. Ya nada fue igual. La palabra comenzó a divulgarse, a extenderse de una manera, en ese entonces, sorprendente, ¿no? No se imaginaba mucha gente cómo cierta información iba a llegar a otras latitudes, ¿no? Gracias a la aparición del libro, gracias a la imprenta, ¿no? Y todos los fenómenos sociales que se dan con relación a ello, ¿no? Los efectos culturales, la influencia de la misma religión, en la ciencia, comienza una aceleración, a final de cuentas, una revolución, no solo de las ideas, sino del movimiento de las mismas. Ahora, dando un salto también, pensemos nosotros en el momento, como les decía hace rato, en que las letras o la palabra se digitaliza. El hipertexto como tal, la palabra digitalizada, comienza hacia los años 40, ¿no? Un uso militar, ¿no? Y lo sobreentendemos pues desde el internet también. Ahora, este comienza a masificarse o a hacerse ya de uso social hacia los años 80 y entonces la búsqueda de información, prioritariamente de información hacia la red naciente, se comienza a dar también de manera masiva y acelerada, fíjense bien, ahora más acelerada a como lo estamos platicando con la imprenta. Pero esto no se iba a desentender también de los quehaceres literarios o del cómo comenzar a crear, ¿sí? O a transformar desde el texto digitalizado. Y para ello hay distintas dimensiones de la palabra digital. La hiperliteratura o el hipertexto o el hipervínculo, ¿no? Que viene a través de una palabra, nos puede conducir o llevar a otros lugares a manera de vaso comunicante, si es que así se desea, como un link finalmente, ¿no? Sin embargo, insisto, tendríamos que acomodar las dimensiones de esto. Uno, el texto digital, ya hablando en su conjunto, texto, tejido, el texto digital como informativo, como un elemento del cual nosotros, bueno, hacemos una recepción, nos informamos y ya, o leemos. Hablar de texto digital es hablar de un PDF, del posteo en cualquier red social, un blog, etcétera, ¿no? Ya estamos utilizando también el medio electrónico. Las ventajas o las virtudes del mismo están en que nosotros tenemos un escrito, ya lo sabemos, y que podemos nosotros, por ejemplo, linkear una palabra en particular o subrayar una y que nos aparezca la definición de la misma, etcétera. Esto en el uso práctico. La palabra, pues, finalmente la buscamos nosotros a través de la red y la complementamos, la resignificamos o encontramos mayor información de la misma o incluso del libro, de la revista, etcétera. Esto en este uso informativo más que nada. Ahora, ¿y qué pasa en el terreno creativo? No solo de quien elabora la obra, sino también de quien la recibe. En el proceso creativo tenemos la posibilidad de la multiplataforma, ¿sí? Para poder expresar una obra. La obra esta se puede dar a través de texto,
con un hipervínculo, si así lo queremos hacer, o con varios hipervínculos, pero también a través de la narrativa transmedia, en la cual nosotros involucramos, insisto, distintas plataformas y nos llevan a hacer un recorrido en el espacio y en el tiempo en que nosotros deseemos intervenir. Y por otro lado, que es parte de nosotros ser partícipes de la obra misma. Complementar una frase, involucrarnos con una fórmula o una ecuación para encontrar el password que nos lleve a otra dimensión, por ejemplo. Aquí la ciencia ficción se puede enriquecer bastante con esto. Entonces yo puedo tener la sugerencia desde un videojuego o llegar a un videojuego y en ese juego asumir un rol o una participación para que me devele algo que yo voy a continuar finalmente en un video, en un podcast, etc. La literatura multiplataforma aquí se vuelve sorprendente e interesante. Hay algunos juegos, pues, de manera analógica, si lo queremos llamar así, que nosotros vimos en la literatura, y uno de los más famosos y reconocidos es el Rayuela, por ejemplo, de Julio Cortázar, en el cual nosotros vamos decidiendo hacia dónde nos queremos ir con la historia. Hacia los años 70, 80 se masificaron mucho pequeñas historietas donde decían, decide tú el final, ¿no? A final de cuentas se abren las opciones para poder llegar al final que nosotros estamos deseando. Recientemente, pues, en la serie de Black Mirror, hubo allí un juego, ahora sí interactivo con la serie misma, ¿sí? En el capítulo de Bandersnatch, donde nosotros pudimos ir decidiendo qué pasaba con los personajes, o cuál era alguno de los finales potenciales. Ahora, en las narrativas mismas, les platico el caso de Julio Cortázar con el libro, pues, en físico, pero también una sugerencia hipotética que hace Jorge Luis Borges en su biblioteca de Babel, en su biblioteca total, en la cual señala que en esa gran biblioteca, distribuida, pues, en pasajes, ¿no? Hexagonales, están todos los libros escritos y por escribirse de la humanidad en una ars combinatoria, sea una combinación de las letras, los signos de puntuación básicos, y todos en una constante combinación que pareciera ser, pues, eterna, ¿no? No infinita, insisto, sino infinitesimal. Un tema que le gustaba mucho a Borges. Infinitesimal es pensarlo en que a final de cuentas sí tiene un número cerrado en sus posibilidades o en sus probabilidades. Ustedes piensen en el número de letras del alfabeto, coloquen dos o tres signos de puntuación y hagan allí una operación que les voy a pedir que la investiguen, que se llama factorial. Y ahí van a tener ustedes el número de posibilidades de combinaciones de las letras con los signos que se podrían encontrar. Bueno, hace poco unos muchachos en un rato del grato ocio hicieron para la web el software de la propuesta que hizo Borges, de la combinatoria de todas las palabras. Y ustedes pueden ir presionando e ir encontrando bloques y bloques y bloques de frases, ¿no? Esa ilustración la vamos a colocar, claro, aquí en este video en el que estoy hablando con ustedes para que tengan una imagen más clara de ello. Borges decía, pues, ¿no?, que en esa gran biblioteca había un texto, la refutación a ese texto, la explicación de por qué era refutado ese texto, la refutación de la explicación que refutaba el otro texto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, pues, interviene un modelo matemático. En la literatura, a final de cuentas, está sucediendo en estos momentos. Esos sistemas que proponía Borges, a final de cuentas, de una biblioteca comunicándose constantemente, moviéndose de un lado a otro, no dejaba de ser como una propuesta de los hipervínculos, ¿sí?, en lo cual una palabra o una frase mencionada era el link para llevarnos a otro cuento, y en ese otro cuento se habla de un personaje que aparece en otro relato, y así nos la vamos llevando, ¿no? Bueno, en la narrativa transmedia es posible también. Yo, como les digo, yo puedo comenzar con una historia, vámonos a lo simple, detectivesca, en la cual alguien ha matado a alguien o se ha robado algo, o las dos cosas si ustedes quieren, pero yo tengo que encontrar al culpable. Y entonces me encuentro con una serie de pistas, pero partiendo primero de un texto electrónico. Comencemos con un PDF. Y en ese PDF de repente aparece un link. Y en ese link, me remite ese link al video de la escena del crimen.
La observo con detenimiento y me tengo que regresar cuantas veces sea posible. Y ahí aparece un elemento también que me puede llevar a comenzar a juntar mis pistas. Nos podríamos poner todavía más interactivos y dentro del mismo video puede aparecer un link o puede aparecer un código QR. Establecemos las reglas del juego y ese código QR que aparece en pantalla nosotros lo podemos leer, escanear y nos lleva un audio. En ese audio está la sugerencia de un perfil de Facebook. En ese perfil de Facebook se menciona un hilo de esos que ya tan comunes son en Twitter, por ejemplo, y entonces allí aparece el personaje que es de nuestro interés. Nosotros podemos ir de aquí para allá, podemos hacer un rally, pues finalmente, un rally narrativo si queremos, entrar en las multiplataformas hasta llegar a la respuesta. Por otro lado, también nosotros podemos tener nuestro libro, un libro convencional, físico, y el cual, al colocar nosotros nuestro teléfono, por ejemplo, tengo aquí inmediatamente, ¿no? Les voy a dar un ejemplo en un rato, con realidad aumentada. Yo pongo el teléfono y entonces aparece música, aparece un diálogo, aparece un testimonio, aparece una confesión, aparece una imagen 3D modelada dando vueltas y me empieza a hablar, no lo sé, ¿no? Entonces aquí comienzo yo a trabajar con esta narrativa transmedia, con esta hiperliteratura a través de todas las posibilidades que me dan todas las plataformas, ¿no? Ahora, videojuegos, apps, eventos, carteles, camisas, portadas de libros, realidad aumentada, códigos QR, mismas páginas nada más, Twitter poesía, Twitter novela, Facebook novela y todas las posibilidades que hay también allí, desde Instagram si ustedes quieren, desde las otras redes sociales que se puedan encontrar, ¿no? Y entonces comenzamos a generar estos vasos comunicantes narrativos, que acá en literatura también se les conoce también como intertextos o intertextualidad. El mismo Dante lo hace en la Divina Comedia. Todo el recorrido que hace con Virgilio finalmente en el infierno le va diciendo, mira, él fue fulano de tal y vivió de año tal e hizo tal. Nosotros ahora en la hiperliteratura tenemos la posibilidad de tener una especie de estructura como la de la Divina Comedia, y mientras nos va apareciendo el personaje del que se nos está hablando, yo puedo linkear y ver un video, ¿no?, relativo al personaje, un audio, lo que ustedes quieran y lo que la imaginación les dé a ustedes, ¿no? Entonces, la hiperliteratura, pues, como recurso en estos momentos es muy vasta, insisto, hay muchísimas posibilidades y sin despreciar jamás al libro en físico, también se convierte, pues, en otro formato, ¿no? Hablando de formatos, bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí tengo una serie de libros. Yo podría tener aquí, claro está, el lector también, y ese lector contiene 1500, 2000 libros, y tengo esta posibilidad, ¿no? Eso es hiperliteratura también, ¿no? Entonces, ahora, ya hablamos de la información, hablo de posibilidades creativas con la hiperliteratura también, o con las multiplataformas en estas narrativas transmedia, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa o qué sucede con el receptor, ¿no? Les mencionaba, el receptor del libro se hace partícipe y se puede unir a la búsqueda de los contenidos y vivir ciertas experiencias estéticas que ya son multimedias. Llámese estas experiencias desde el video, desde el audio, o la palabra misma, la animación, como les digo, hasta una representación holográfica sencilla. Y no es ciencia ficción, pero vaya que aplica muy bien en la ciencia ficción. Pero ahora hay otro rasgo por aquí. Yo puedo tener un libro, no sé, por ejemplo, tengo aquí el Quijote, ¿no? Nuestro personaje de caballería, Quijote, interpretó las obras que leía, las obras medievales, y tan es así que se metió en ellas y terminó creyéndose tal, ¿no? Juzgado desde una perspectiva renacentista como un hombre, pues, que ya está en la locura, ¿no? Ahora, yo como receptor de un libro puedo pensar e interpretar muchas cosas con relación al Quijote.
Decir que era un soñador, decir que era un idealista, decir que era la muerte de la Edad Media, o simplemente decir que estaba loco. Las capas de interpretación son distintas. Ahora, ¿qué pasa o qué pasaría si yo tengo entonces un texto multiplataforma? ¿Cuáles son? De por sí tengo muchas plataformas. ¿Cuál sería la cantidad de interpretaciones que podría yo dar, ¿sí?, de la obra como tal, desde su estructura o su propuesta estructural, y decir, no, es que esto es una analogía del infierno de Dante, o esta es una analogía a las propuestas que daba Borges, muy parecidas a la del cine de David Lynch incluso, ¿no?, donde una escena nos remite a la escena de otra película del mismo autor, y otra escena u otro encuadre nos llevan a la reminiscencia de otra escena de otra película del autor, en el caso de David Lynch. ¿Sí? Esa idea, pues, de vaso comunicante existe mucho en el cineasta, pues, David Lynch, y en el escritor Jorge Luis Borges. Una experiencia de recorrido intertextual, como les decía hace rato. El intertexto es la llamada de una obra o una referencia hacia, ¿sí? En cierto momento les llaman homenajes a algunos autores. ¿Qué posibilidades tengo yo entonces con la hiperliteratura, ¿no? Muchísimas, porque yo puedo ir recorriendo distintas interpretaciones de otros también, dentro de mi mismo texto. Y entonces, como una especie de pie de página. Y por aquí tenemos la Divina Comedia, por ejemplo, de Porrúa, que hay que leerla de doble manera porque está llena de referencias de pie de página para ir entendiendo todo lo que está pasando en el recorrido. Bueno, más allá del pie de página, nosotros podemos inventar también, como lo hacía Borges, comentaristas dentro de nuestra narración o nuestra hipernarración, y generar nosotros entonces un diálogo, ¿sí?, con los comentadores ficticios también. Podríamos inventar la historia de un escritor que hizo un libro X, y nosotros inventar las revistas que hicieron la crítica a ese libro, y tener también el vínculo para hacer el recorrido, ¿no?, de la biografía de nuestro autor. Y bueno, resulta dentro de nuestra ficción que ese autor, como dicen por ahí, su vida era más literaria que su obra misma, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos puntos interesantes que recorrer a través de las multiplataformas. En estos momentos tenemos, yo creo que la cúspide, ¿sí?, o la total apertura del uso de esas plataformas, ya que los dispositivos móviles, pues, están muy a la mano, ya dentro de lo que les llaman teléfonos inteligentes, nos favorecen muchísimo este tipo de interactividad y recorridos en el cual nosotros podemos continuar narrativas participando del teléfono, las multiplataformas, y estar leyendo con el teléfono, pero a manera de redireccionamientos, o el mismo texto electrónico, como les digo. Hay una combinación entre lo análogo y lo electrónico, ¿no? Entonces, ahí hay un modo y un modelo de lectura al cual nosotros podemos acudir, ¿sí? Y bueno, como les digo, las posibilidades son infinitas. Bueno sería, pues, que comencemos nosotros a divulgar un poco de esto como práctica, como ejercicio, dentro de concursos. Vamos haciendo este tipo de juegos o de complementos, de narrativas aleatorias. El cadáver exquisito, surrealista, es muy recurrente en las redes, complementando frases, ¿no?, entre distintos contactos que son aficionados también a la escritura, ¿no? Nosotros vamos construyendo también el texto en la interacción social o en la red social. Esa es una forma también de asumirlo, ¿no? Entonces, podemos hacer hablar al texto mucho más de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Y les puedo garantizar, esto es parte de una tarea también, aparte de esa operación que les dije que hicieron del factorial. Ese fue el sueño de Jorge Luis Borges, esto que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Eso queda como tarea de por qué fue el sueño de Borges, ¿no? En los temas de la narrativa transmedia
que se vale pues, ¿no? de esta hiperliteratura, hay algo que encaja muy bien y son las sagas o la construcción de universos. Uno de los grandes ejemplos que tenemos nosotros dentro de las estéticas contemporáneas está en Star Wars, precisamente, ¿no? Donde tenemos nosotros juegos, playeras, muñecos, revistas, cómics, aplicaciones, etcétera, pero que unas van complementando la otra en una narrativa con el tiempo que uno se permita. Las posibilidades allí son totalmente infinitas también, o infinitesimales, por los universos que se construyen a través de los personajes y sus mundos. Los universos de Lovecraft, por ejemplo, tienen mucho que ver también, son mundos, pues no podría llamarle micromundos, son macromundos, pero en el micromundo del texto, ¿no? ¿Sí? Entonces, allí también una cosa me lleva a otra, un tiempo y un espacio alterado, mutado, me puede llevar a otro tiempo, a otra circunstancia. Hablo mucho de esos vasos comunicantes por eso, ¿no? Nosotros podemos agarrar una saga o una construcción también, como Game of Thrones, por ejemplo, que es un fenómeno reciente dentro de las series, y que bueno, no vamos a cuestionar el éxito pues, que ha tenido a nivel mundial, en el cual a final de cuentas se habla de una serie de reinos. Cada reino es como un microuniverso, con sus leyes, con sus normas, con sus reglas, con su filosofía, etc. Y estas son construcciones narrativas finalmente que se contrastan con otras, con un lenguaje, distintos lenguajes también, y allí bueno, se participa también hasta de juegos lingüísticos, etc. ¿Qué posibilidades nos da a nosotros la multiplataforma, la hiperliteratura, pues, y la narrativa transmedia para poder ir entrando y saliendo por mundos? Por ejemplo, aquí ya hay un caso. Yo me encuentro un texto que necesito descifrar, por ejemplo, que está escrito en Dothraki, por ejemplo, y bueno, yo necesito traducirlo, necesito una app de traducción, o dentro de mi juego tener un traductor para que me lleve a continuar en la búsqueda de algo, algo o alguien dentro de un reino o dentro de lo que ustedes quieran, ¿no? Viajar al pasado o al futuro, ¿no? Con el pretexto de que es un sueño o que es una visión. Finalmente ahí es entrar a otro universo a través de un vaso comunicante, que es un personaje, ¿sí? Que es el cuervo, ¿sí? Por ejemplo, de los tres ojos, ¿sí? Y entonces va más allá y está viendo el pasado y está viendo el futuro, tal. Pero ese puede ser un link que nos lleva a un lado o nos lleva a otro. Finalmente, esta hipertextualidad pues también se da, ¿no? Como manera de conductor o de llevarnos o remitirnos en tiempos y espacios. Los universos finalmente que se pueden ir creando en las narrativas nos dan esa posibilidad de hiperliteratura y de transmedia, ¿no? Mencionábamos a Lovecraft, mencionamos el caso de Borges y su método, pero yo me puedo poner también muy más inmediato y mencionar que eso lo podemos hacer con los Simpsons, ¿no? ¿Sí? Los Simpsons, esa gran tesis sociológica contemporánea en la cual están los modelos o los estereotipos sociales comúnmente vistos en sus choques, en sus encuentros y sus desencuentros, y en los cuales cada uno también por su naturaleza conforma un microuniverso. Ya hablo de un microuniverso mental también, o un referente social. Allí podemos cruzar también muchas narrativas a través de los objetos, sus viviendas, las cosas que suelen utilizar, los lugares a los que suelen acudir. Cada uno, al final de cuentas, representa pues una narrativa, un tiempo y un espacio. Es la esencia de una narración. Entonces podemos comenzar a combinarlos, ¿no? Una aplicación que nos lleve a ello, una narración que nos esté direccionando a través de links, o códigos por descifrar, o la multiplataforma, ¿no? Entonces, esto, les comento, no tiene fin. Hay pantallas en películas, o de hecho en la tele se intentó hacer Televisa un tiempo, pero no funcionó, de colocar un código QR en la pantalla, ¿no? Bueno, podríamos hacer algo con el código también y volverlo dinámico, más interactivo, como sucede con los QR Art, ¿no? Que ya realmente son incluso hasta animaciones, ¿no? Con una estética maravillosa, pero que al mismo tiempo nos direccionan a lo que ustedes quieran, ¿no? A un texto, a una composición musical, a una galería, y ahí otra vez, ¿no? Entramos a otro portal y vemos una galería 360, por ejemplo,
perdón, donde también tenemos narraciones, ¿no? Entonces, es un recorrido infinito que se puede convertir en un laberinto en el que nos podemos perder o podemos jugar a recorrer el laberinto y salir de este mismo laberinto. Otro tema también muy apreciado por Borges, ¿no? Sin querer, llegó a la mente en esta narración, en esta charla pues que les estoy dando a ustedes. Y bueno, vamos buscando un poco en las narrativas transmedia y en esto que es la hiperliteratura. Muchas gracias.